Alejandro Torres era uno de los empresarios más reconocidos de Madrid. Su barba perfectamente recortada, su traje hecho a medida y su mirada calculadora formaban parte de su sello personal. Propietario de cadenas hoteleras en Valencia, bodegas en La Rioja e inversiones tecnológicas en Barcelona, se movía entre el poder y el silencio con la seguridad de quien ha aprendido que las emociones nunca deben interferir en los negocios. En su enorme finca, situada en las afueras de Madrid, el mundo parecía funcionar con un reloj invisible. Los empleados caminaban con pasos medidos, hablaban en voz baja y conocían de memoria cada norma que había impuesto el dueño. Allí trabajaba Carmen Álvarez, una mujer de 40 y pocos años, discreta, de voz suave y mirada profunda. Era la encargada de limpiar los salones principales, tender las camas y mantener el orden de la casa. Nadie conocía mucho de ella, excepto que llegaba antes que todos y se marchaba después. Carmen vivía en una pequeña habitación junto al área de lavandería, un cuarto sencillo, con una ventana que apenas dejaba pasar la luz, una cama estrecha y una mesa donde guardaba un viejo cuaderno. Desayunaba sola, tomaba café sin azúcar y nunca era parte de los chismes. Su presencia era tan silenciosa como esencial. Una mañana de primavera, los empleados fueron convocados al gran salón de la mansión. Esa orden generó miradas inquietas. Las reuniones no formaban parte de la rutina y cuando ocurrían siempre implicaban recortes o cambios inesperados. Carmen llegó entre las últimas, con su uniforme impecable, sin mostrar nervios, pero con la cautela de quien ha vivido suficientes sorpresas en la vida. Alejandro esperaba en el centro del salón, con una caja negra sobre la mesa principal y el mismo gesto frío que lo hacía impenetrable. Cuando todos estuvieron reunidos, abrió la caja lentamente. Dentro, una serie de tarjetas sólidas, negras, sin nombre impreso. Causaban curiosidad desde el primer segundo. «Hoy», dijo Alejandro con voz clara, «no he venido a despedir a nadie. He venido a poner a prueba aquello que no aparece en un currículum». Los susurros se esparcieron como un soplo de viento. Nadie sabía qué significaba. Alejandro levantó una de las tarjetas entre sus dedos. «Cada uno recibirá una. No tiene límite de gasto. Úsenla como quieran. No habrá facturas, no habrá explicaciones, solo decisiones». Los ojos de muchos brillaron. Para algunos era una oportunidad inesperada. Para otros, un sueño siempre negado que parecía al alcance de la mano. Héctor, el jardinero, sonreía imaginando una motocicleta. Lucía, del equipo de lavandería, ya hablaba por teléfono planeando un viaje. Risas nerviosas llenaron el aire. Cuando Carmen recibió la tarjeta, su reacción fue distinta. La sostuvo como si pesara más de lo normal. La observó unos segundos, guardándola después en el bolsillo de su delantal. «Gracias, señor», dijo con respeto, sin entusiasmo. Esa noche, mientras los demás celebraban en la cocina, abriendo botellas de vino, hablando de compras y viajes, Carmen lavaba los platos en silencio. Los demás planeaban cómo disfrutar el premio. Ella parecía cuestionarse si debía llamarlo así. Diego, el guardia nocturno, se le acercó curioso. «¿No vas a usar la tarjeta, verdad, Carmen?» Ella secó sus manos con calma. «El dinero sin propósito puede volverse una prisión», respondió. Diego frunció el ceño sin entender del todo, pero supo que esa frase no venía de la teoría, sino de la experiencia. A la mañana siguiente, Carmen no apareció para el desayuno, tampoco para sus tareas habituales, ni tampoco en la noche. La ausencia de una mujer tan puntual comenzó a levantar sospechas. Héctor bromeaba diciendo que seguro estaba gastando en las tiendas más exclusivas del centro. Lucía aseguró que la gente silenciosa siempre sorprendía. Pero Alejandro guardó silencio. Había visto algo en la mirada de Carmen, algo que no encajaba con la ambición repentina del resto del personal. 2 días completos pasaron sin rastro, hasta que en la noche del segundo día, Carmen regresó. Entró por la puerta trasera, con el mismo uniforme,
los zapatos con polvo y los ojos cansados, pero con una serenidad que no había tenido antes. No saludó ni dio explicaciones, solo dejó la tarjeta sobre su mesilla y se acostó. A la mañana siguiente, a las 6 en punto, la casa volvió a escuchar el sonido de su cubo y su escoba. Sin drama, sin historias, sin gloria, como si nunca se hubiera ido. Pero algo, aunque invisible, ya había cambiado. La vuelta de Carmen no calmó las suposiciones, más bien despertó nuevas teorías. Algunos empleados observaban sus silencios con desconfianza. Otros sentían curiosidad por su tranquilidad. Sin embargo, Carmen continuó como siempre, limpiando pasillos, ordenando habitaciones, pasando desapercibida. Mientras tanto, el resto del personal parecía vivir en una euforia colectiva alimentada por las tarjetas sin límite. En el aparcamiento de la finca, un coche deportivo rojo llamó la atención de todos. Héctor, satisfecho, bajó del vehículo como si fuera una estrella de cine. Sonrió, posó para fotos y contó historias grandiosas sobre cómo, por fin, la vida le había hecho justicia. Lucía, por su parte, llegó un lunes con un vestido caro y perfume francés. Hablaba de vuelos a Tenerife, de hoteles junto al mar y de cenas elegantes que jamás habría soñado. En la cocina se servían vinos costosos, postres de lujo y platos que nadie sabía pronunciar, pero que todos presumían de gustar. Alejandro observaba cuidadosamente, manteniendo las distancias como siempre. Sin embargo, algo en su mirada había cambiado. Estudiaba comportamientos, reacciones, palabras. Se preguntaba hasta dónde llegaría cada empleado si nadie supervisaba sus límites. Una noche, Diego encontró a Carmen guardando productos de limpieza mientras los demás celebraban un nuevo plan de compras. «Carmen», susurró, «¿por qué no lo disfrutas un poco? Todos lo hacen». Ella se giró despacio. «No todo lo que brilla es libertad, Diego». La frase quedó suspendida en el aire. Diego quiso preguntar más, pero Carmen cerró el armario y se marchó. Mientras tanto, los demás se adentraban en una fiebre consumista. Carmen parecía moverse con un propósito casi invisible. Se ausentaba algunas horas, regresaba cansada, guardaba algo en su cuaderno, descansaba poco. Nadie lo notaba, porque nadie buscaba silencio en medio del ruido. Alejandro, inquieto por la ausencia repentina de la mujer días atrás, pidió informes privados sobre el uso de las tarjetas. Los resultados llegaron en un sobre cerrado. Se sentó en su despacho, iluminado por una lámpara tenue, y comenzó a revisar línea por línea. Gastos en boutiques exclusivas, hoteles de lujo, joyerías, restaurantes de alta cocina. Todo eso correspondía al resto del personal, pero en el informe de Carmen no había zapatos, no había viajes, no había vestidos. Había pagos a una clínica en Vallecas, medicamentos en farmacias pequeñas, donaciones a asociaciones locales en barrios humildes de Madrid, alimentos comprados al por mayor y entregados en lugares con direcciones que muchos jamás habían oído. Alejandro dejó el expediente sobre la mesa y apoyó los codos en el escritorio. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que algo escapaba a su control, no por peligro, sino por significado. Una de las anotaciones decía: Centro Comunitario La Esperanza. Otra: Consultorio Médico Santa Clara. Luego, Refugio Alameda. Lugares lejos de las zonas turísticas, lejos de las vitrinas que otros habían decidido llenar con compras llamativas. Mientras tanto, los empleados continuaban en su mundo de lujos recién descubiertos. Lucía ya hacía reservaciones para París. Héctor presumía planes para modificar aún más su flamante coche. Un nuevo aire de arrogancia se había instalado en la finca. En contraste, Carmen seguía en silencio, lavaba el suelo, recogía platos, ayudaba a quien lo necesitaba sin llamarlo ayuda. Todo cambió cuando una mañana Diego se acercó a Alejandro de manera discreta.
Señor Torres, dijo, Carmen se ha vuelto a marchar. Alejandro frunció el ceño. ¿Cuándo? Anoche. No dijo nada. La vi salir con el mismo bolso pequeño. Las miradas desconfiadas volvieron a la mansión. Lucía levantó la barbilla. Siempre supe que algo escondía. Seguro ahora sí desaparece con la tarjeta. Diego apretó los dientes con molestia. No conoces a Carmen, Lucía. Héctor intervino con un gesto burlón. Es la más lista de todos. Esperó a que nosotros gastáramos y ahora se va con el resto. Alejandro, que escuchaba sin decir palabra, sintió un impulso que no pudo ignorar. Había algo que necesitaba confirmar, algo que no podía dejarse llevar por rumores. Contrató a un investigador privado, alguien eficiente y discreto. No quiero acusaciones, dijo Alejandro, solo la verdad. Mientras Carmen estaba ausente, la finca perdió su ritmo habitual. El desorden creció sin que nadie se diera cuenta. Los pasillos no estaban tan pulcros, las habitaciones no olían a ropa recién lavada. El silencio se volvió incómodo y pesado. La ausencia de Carmen no solo se notaba, se sentía. 2 días después, el investigador llamó. Alejandro contestó con nervios que no sabía que tenía. La encontré, dijo la voz al otro lado. Clínicas, refugios, centros comunitarios. Ha pagado deudas médicas, ha entregado suministros, ha financiado tratamientos. Señor Torres, ella no está gastando, está salvando. Alejandro guardó silencio. Sintió una punzada en el pecho que no provenía del poder, sino de la humanidad. Esa misma noche, a las 10 de la noche, Carmen entró por la puerta trasera, con el mismo uniforme, el mismo paso, la misma calma. Se lavó las manos, colgó el adelantal y comenzó a limpiar la cocina sin decir una palabra. Diego la vio y se acercó. ¿Has vuelto? Claro, respondió ella con naturalidad. Hay cosas aquí que todavía necesitan orden. La rutina parecía retomarse, pero la verdad ya estaba en manos de Alejandro, y nada volvería a ser exactamente igual. Alejandro no era hombre de dejar las cosas en la superficie. Saber que Carmen había invertido el dinero en ayudar a desconocidos removió algo que creía muerto hacía años, la incomodidad de mirar más allá de su propio mundo. Esa noche no durmió. Permaneció sentado en su despacho, rodeado de papeles y recibos que ya no veía como simples números, sino como historias. Con el primer rayo de sol, tomó una decisión. Quería ver por sí mismo los lugares donde Carmen había dejado rastro. Se vistió sin traje ni corbata, tomó su coche sin chofer y condujo hacia Vallecas, un barrio que pocas veces había pisado. Llegó al centro comunitario La Esperanza, un edificio humilde con paredes recién pintadas y niños jugando en un patio pequeño. Dentro, una mujer de cabello canoso lo reconoció cuando se presentó. «Usted es Alejandro Torres», dijo casi incrédula. «Carmen nos contó que vendría algún día, cuando estuviera preparado». Aquellas palabras lo impactaron. Lo llevó a recorrer las instalaciones, una sala de lectura improvisada, un comedor funcionando gracias a donaciones, un consultorio básico donde una enfermera atendía con dedicación a quienes no podían pagar un especialista. Alejandro vio rostros cansados pero dignos, escuchó risas donde antes solo habría imaginado desolación. Luego visitó el refugio Alameda, donde mujeres con historias difíciles encontraban una cama, un baño y, sobre todo, respeto. Una de ellas le dijo: «Nunca la vimos como alguien caritativa. Llegó, nos escuchó y dejó lo necesario. Creo que le dolía lo que veía, porque ya lo conocía». Cada frase era un golpe que abría grietas en su armadura. De regreso a la finca, Alejandro observó a Carmen trabajando en el jardín. Sostenía una regadera como si fuera parte de ella, regando sin prisa, con atención. Él se acercó despacio. «Fuiste a La Esperanza», dijo ella sin mirarlo. «Fui», respondió Alejandro, «y entendí menos de lo que imaginaba. Pero algo cambió». Ella sintió, pero no sonrió. Esa noche, Alejandro convocó al personal. Todos se reunieron en el gran salón.
Había silencio, preocupación y cierta vergüenza. Héctor llegó sin alarde, lucía sin perfume. Nadie sabía qué esperar. Di las tarjetas para observar quiénes seríamos sin límites. Y debo reconocer que la mayoría de nosotros fallamos sin siquiera darnos cuenta. Miró fugazmente a Carmen, quien permanecía en la última fila. Pero alguien decidió usar la oportunidad para algo más grande que sí misma. No para comprar, sino para reparar. No para presumir, sino para transformar. Lucía bajó la mirada, Héctor cruzó los brazos incómodo. Alejandro continuó. He visto lo que la generosidad silenciosa puede hacer, lo que puede significar para quien no tiene nada. El ambiente era pesado, pero ahora estaba cargado de reflexión. No obstante, Carmen se mantuvo en silencio durante toda la reunión. Esa noche, al terminar sus tareas, guardó su cuaderno en un bolso pequeño. Nadie lo notó, excepto Diego, que la observaba con la intuición de quien ha aprendido a ver más allá de las apariencias. A las 5 de la mañana, Carmen salió sigilosamente. No dejó notas ni explicaciones. Solamente se marchó. Cuando el resto lo descubrió, el caos regresó. Héctor murmuró en voz alta. Lo sabía. Al final, todos tienen un precio. Lucía, más contenida, solo suspiró. Diego fue el único en responder. Quizá su precio no era el nuestro. Alejandro, al enterarse, sintió un vacío inesperado, no como pérdida de personal, sino como deuda moral. No sabía si debía buscarla, preguntarle o dejarla ir. Sin embargo, una certeza lo acompañaba. No podía permitir que el aprendizaje quedara en palabras, sin acción. Pasaron 2 días sin noticias. La finca volvió a ser un lugar ordenado pero apagado. Las risas falsas desaparecieron. El consumo excesivo perdió sentido. Algunos comenzaron a devolver sus compras. Otros escondieron las tarjetas en cajones. Alejandro volvió a llamarse al silencio. Entró en su despacho llevando consigo el informe de Carmen. Lo abrió y lo contempló como si cada línea contara una vida. Entonces tomó el teléfono y marcó. Quiero hablar con los responsables de los centros a los que ella ayudó. Todos, indicó. Y quiero saber qué necesitan para seguir haciendo lo que hacen. La voz al otro lado respondió con sorpresa. Señor Torres, necesitan mucho, pero sobre todo, constancia. Alejandro pensó en esa palabra, constancia. Algo que él siempre había asociado con un negocio, jamás con humanidad. Esa tarde, cuando salió de su oficina, recibió una llamada inesperada. Diego había visto a Carmen, no lejos, no perdida, no huyendo. Estaba en un pequeño cementerio a las afueras de Madrid, sentada frente a una lápida, sin monumentos ostentosos, con una flor humilde en la mano. Alejandro colgó. Supo que debía ir. Sabía que ahí, por fin, todas las preguntas tendrían respuesta, y que la verdad por tras de Carmen estaba a punto de ser revelada, y no sería leve. Alejandro llegó al pequeño cementerio al final de la tarde, cuando el sol comenzaba a esconderse detrás de las colinas. El silencio era profundo, interrumpido únicamente por el sonido del viento moviendo las hojas secas. Caminó lentamente entre las lápidas hasta encontrar a Carmen sentada frente a una tumba sencilla, sin estatuas ni flores costosas, solo una placa desgastada con un nombre grabado. Cuando ella escuchó los pasos, no se sorprendió. No apartó la mirada de la lápida. Sabía que vendría, dijo con voz calmada. Alejandro tragó saliva antes de preguntar: ¿quién descansa aquí? Carmen acarició el borde de la piedra con cuidado. Mi hija, respondió. Se llamaba Alba. Significa amanecer. Alejandro guardó silencio. El nombre tenía un peso simbólico que se clavó en su pecho. La tuve cuando era muy joven, continuó Carmen. Fue mi alegría y mi impulso, pero se enfermó. Una enfermedad silenciosa, costosa y cruel. Yo trabajaba limpiando casas en Madrid y sirviendo mesas por las noches.
Lo intenté todo, pero las cuentas crecían más rápido que las oportunidades. Cada día tenía que elegir entre pagar un medicamento o pagar la electricidad, entre comprar comida o pagar el transporte para llevarla al hospital. Respiró hondo, sin lágrimas, con una fuerza que solo conocen quienes aprendieron a llorar en silencio. Cuando me dijeron que no había nada más que hacer, sin un tratamiento privado imposible de pagar, me abrazó y me dijo que no quería verme sufrir. Murió con una serenidad que yo todavía no comprendo. Alejandro apretó los puños. Él, que había acumulado riquezas suficientes para comprar lo que quisiera, jamás había pensado en lo que costaba no tener opciones. Y por eso usaste la tarjeta, concluyó él. No por venganza, ni por demostrar nada. Simplemente pensé que si el destino me había arrebatado a Alba, quizá podía evitar que le hiciera lo mismo a otra persona. Tal vez a un niño, tal vez a una madre, a alguien a quien los números nunca iban a mirar. Miró por primera vez a Alejandro. El dinero sirve para cosas prácticas, pero a veces puede significar tiempo, y tiempo es vida. Alejandro sintió la punzada de una verdad que jamás consideró. Quiero hacer algo en su nombre, dijo con determinación. No una estatua, no un evento con cámaras, algo real, que continúe lo que tú empezaste. Carmen lo observó con cautela, como quien ha oído muchas promesas vacías. Si lo hace, que no sea caridad, que sea justicia. Él asintió despacio. Las semanas siguientes marcaron una transformación profunda. Alejandro volvió a los centros que Carmen había ayudado, habló con directores, voluntarios y familias, escuchó historias sin micrófonos ni fotógrafos. Descubrió necesidades reales, transporte para enfermos, libros para estudiantes, alimentos frescos, medicación básica. Creó la Fundación Alba, dedicada a apoyar comunidades vulnerables con acciones directas e inmediatas. Y nombró a Carmen directora ejecutiva, un título que a ella le costó aceptar, hasta que Alejandro le dijo: no estás al mando por compasión, estás porque sabes qué hacer. Carmen aceptó, no como heroína, sino como mujer que había conocido la oscuridad y decidido encender lámparas donde solo había sombras. La inauguración de la fundación fue sencilla, sin lujos. Familias que habían recibido ayuda asistieron con gratitud. Alejandro habló pocas palabras, Carmen ninguna. No hacía falta. En la entrada del nuevo edificio una placa decía Fundación Alba, creada por quienes entendieron que la vida vale más que el dinero. El personal de la finca también cambió. Lucía volvió a su antiguo estilo, comprendiendo que la elegancia no se mide por etiquetas. Héctor vendió su coche deportivo y por primera vez escuchó a otro sin interrumpir. Diego se convirtió en voluntario permanente. Carmen caminaba por los pasillos del centro cada mañana saludando con la calidez de quien ve personas, no números. Ayudaba a servir desayunos, revisaba listas, sostenía manos temblorosas. No necesitaba una oficina con puerta propia. Su lugar estaba donde hubiera alguien necesitando escuchar. Un día, Alejandro la encontró acomodando mochilas para un programa escolar. Se sentó a su lado. Estoy pensando escribir un libro, dijo. ¿Sobre qué?, preguntó ella sin levantar la vista. Sobre cómo una mujer me enseñó lo que la riqueza no compra. Carmen sonrió apenas. Si lo escribe, hágalo sin convertir a nadie en mártir. No salve al mundo, solo dejé de ignorarlo. Precisamente por eso vale la pena contarlo. En una pared interior, un mural con fotos contaba historias de personas ayudadas por la fundación. Niños con mochilas nuevas, ancianos con medicinas en la mano, mujeres sonrientes sosteniendo las llaves de un futuro posible. Arriba, en letras grandes y firmes se leía: Alba vive en cada vida que elijamos proteger. Carmen se detenía frente a ese mural unos segundos cada mañana, no para llorar, sino para agradecer. Por haber amado, por haber perdido, por haber transformado el dolor sin destruirse. Un mediodía, una niña pequeña tiró de su blusa. ¿Quién es Alba?, preguntó. Carmen se inclinó. Es una niña que enseñó a muchos lo que significa amar de verdad. Entonces es una heroína,
dijo la pequeña. Carmen asintió con una paz incomparable. Y tú también puedes serlo. Meses más tarde, Alejandro organizó una reunión íntima. No había fotógrafos ni anuncios. Entregó a Carmen una pequeña caja de madera. Dentro, una tarjeta negra, pero esta vez no bancaria, sino simbólica. Grabada en oro, Carmen Álvarez, fundadora, madre. Ella la sostuvo con ambas manos. Si algún día alguien me pregunta qué compré con aquella tarjeta, dijo con voz serena, responderé: tiempo, medicinas, segundas oportunidades y un legado para una niña que no pudo crecer, pero que cambió el mundo sin decir una palabra. Aplausos suaves llenaron la sala. No celebraban riqueza, celebraban consecuencia. Alejandro sonrió. Si esta historia te conmovió, dijo mirando a los presentes, comparte, comenta y acompáñanos. Sigamos construyendo juntos lo que realmente importa. Y así, sin cámaras ni titulares, nació un movimiento que empezó con una tarjeta y terminó con una verdad innegable. El valor real nunca estuvo en lo que se podía comprar, sino en lo que se podía dar.